Vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces, todos aquí, vamos a darle New Project. Project, sí, ahí. Asegúrense que está aquí en teléfono y tablet. Y vamos a abrir una que dice actividad vacía. Aquí, Empty Activity. Adelantando una actividad muy general, es una pantalla de la interfaz de usuario en el teléfono. Si su aplicación tiene dos pantallas, un menú y un detalle, habría dos actividades. Aquí cuando dice una actividad vacía es que no tenemos nada. Tenemos una pantalla prácticamente en blanco. Y bueno, otras plantillas como la que está justo arriba, la de navegación, podrán tener un menú inferior, como un toolbar, en la parte inferior, y otras. Por ahora nos quedamos aquí con Empty Activity, le dan Next. Y aquí en el nombre vamos a hacer un convertidor de unidades. Entonces le podemos llamar convertidor. Bueno, el día de hoy se van a ir temprano. Ah, no, pues tienen clase a las 5, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el día de hoy van a tener un break muy grandote. Empty Activity. ¿Con quién nos toca hoy la segunda banca? Con Humberto, según yo. Humberto. Sí, yo me voy a ir a las 4:30. 4:35. Tengo una cita. Entonces tendrán media hora de break. Solo hoy. Bueno, espero que solo hoy. Aquí está convertidor. Cuando les pide el nombre del paquete, lo más probable es que ahorita ustedes tengan com.example.convertidor, ¿cierto? Ese nombre del paquete se da con el dominio de la empresa donde están desarrollando la aplicación. Si fuera una aplicación del TEC, podría ser mx.itesem.computación.convertidor. Si fuera un proyecto del departamento de computación. Yo pongo ese porque es el dominio que tengo registrado en la tienda de Google. Recomendación, pongan mx.itesem. sus iniciales, para que sea diferente cada paquete, y luego punto convertido. Eso sí, la última palabra siempre es el nombre del proyecto. Sugerencia, mx.itesem. sus iniciales, punto convertidor. Y luego aquí donde van a guardar el archivo, por default está en cierta carpeta de su sistema operativo. Pueden buscar una carpeta específica para todos sus ejercicios. Yo acabo de crear la carpeta 402, entonces aquí con el folder voy a buscar en mi sistema de archivos ejercicios 402. Tengan mucho cuidado, porque miren, ahorita que cambié la carpeta, me dejó hasta ejercicios-402. Si lo dejo así, en esta carpeta va a poner todos los archivos de mi proyecto, son como 9. Entonces, no quiero que aquí quede este proyecto. Le voy a agregar diagonal convertidor. Y entonces me va a crear la carpeta convertidor y ahí adentro todos los archivos. No pasa nada si se equivocan, pero van a tener que arrastrar o poner en otro lugar los archivos. Ahí está, diagonal convertidor. Esta última parte o está vacía y es donde quieren dejar el proyecto, o no existe. Si no existe, lo crea automáticamente. Muy bien. ¿Esto es todo? Ah, sí es Touch. Oh, espérenme, estoy tomando. ¿Cómo funciona esto? Estoy borrando la pantalla. Ok, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que poner en PowerShell? Sugerencia mx.itesem. tus iniciales, punto convertido. ¿Verdad? Okay. Luego el lenguaje Kotlin y luego API mínimo 21. Este API mínimo 21 significa desde qué teléfonos queremos soportar para nuestra aplicación. Los APIs han empezado desde la versión 1 y ahora vamos en la 33, parece ser. Que digamos que empezamos en la 21 quiere decir si tu teléfono tuviera versión de API 20,
ya no va a soportar mi aplicación. Ni siquiera la va a ver. Cuando entre a la tienda, no va a ver mi aplicación porque esta es a partir de 21. Alguien decía, pues vamos a ponerle 1 y así soportamos a todo el mundo. No es bueno porque a lo mejor la aplicación necesita mucha memoria y mucho procesador. Seguramente un teléfono con API 10 pues será muy limitado todavía. Va a ser una mala experiencia para el usuario. Entonces, por ahora, el API 21 abarca el 98% de dispositivos, lo cual es un buen número. Hola, David. Bien, esta opción de abajo nunca la vamos a aprender. Si la aprendieran, incluiría librerías para el soporte hacia atrás. Si no la aprenden, el soporte es automático a través de otro framework. Dime. ¿Hay manera de saber qué API tenemos a ayudar? ¿Ustedes? Sí, seguro en el acerca de. En algún lugar del acerca de, a ver si ahorita que abra el simulador, les muestro. Por ahí debe de decir cuál es su versión. Bien, le vamos a dar finish. Y va a crear el proyecto. En teoría, se tardará menos que el primer proyecto que crearon. Ya no descarga tantas cosas. Lo que sí tienen que crear la estructura de archivos, compilar la primera vez, armar el caché para el proyecto, y eso le lleva cierto tiempo. Mientras la barra de estado diga que está haciendo algo, hay que dejarlo. Ahí parece que ya terminó, pero bueno. Una forma también de verificar que terminó es porque en el editor ya les pone el código de uno de los archivos. O la estructura de archivos aquí del lado izquierdo no la pinta hasta que no termina de configurar. Sí. Me parece que mi proyecto, la localización del proyecto tiene caracteres no más. Sí, seguramente sus usuarios tienen acentos o ñes. Ahí la recomendación es que creen en el raíz del disco, con los permisos adecuados, una carpeta especial y ahí pongan sus proyectos. De hecho, en la instalación no te marcó errores cuando instalaste. Tu nombre de usuario tiene acentos, ¿verdad? ¿O ñes? Ok. Sí, ahí la sugerencia es en el disco C, créate una carpeta que diga ejercicios y ahí pones tus proyectos. Para que no en la ruta tenga esos acentos. Si solo fue un warning, pues por ahora déjalo. Y ya en el siguiente proyecto tratas de ponerlos en otro lugar. Muy bien. Del lado izquierdo tenemos los archivos del proyecto. Aquí están los archivos del proyecto. Bueno, aquí estarían los archivos del proyecto. Son bastantes. La configuración de la aplicación, los códigos de la aplicación, las interfaces de usuario de la aplicación, la configuración para compilar el proyecto, todo está en esa zona. Normalmente en el centro está el editor de los elementos que ustedes hayan seleccionado del lado izquierdo. Si es código, pues aparece aquí el código fuente, pero si fuera una interfaz de usuario que seleccionen del lado izquierdo, aquí aparece el editor de esa interfaz de usuario. Del lado derecho ahorita no está un panel, pero aquí hay un panel que si en este lugar seleccionan un objeto, en el panel aparecen las propiedades o atributos del objeto. ¿Está claro? Entonces, bueno, normalmente trabajamos en el centro porque es el editor del elemento que en ese momento esté seleccionado. Aquí arriba tenemos dos pestañas. El Main Activity, que es el que estamos viendo, y del lado izquierdo tenemos un XML. Ese XML define la interfaz de usuario. Ábranlo. Y ahí tenemos el editor de la interfaz de usuario. Aquí está simulando una pantalla de teléfono y ahí vamos a poder crear las interfaces de usuario. Aquí en estas dos pestañas del editor, estábamos aquí, abrimos el XML, el de la izquierda. No te... Ah, ok, sí. Les aparece diferente, les aparece así.
Normalmente la pantalla blanca ya es el preview de cómo se va a ver la interfaz en el teléfono. La pantalla de la derecha tiene información más como una radiografía con algunas características adicionales o propiedades adicionales del diseño que están haciendo. Yo no uso la pantalla azul, no le he encontrado utilidad. Yo siempre apago la pantalla azul. ¿Cómo lo hacemos? Con este botón. Con este botón pueden seleccionar cada una de manera individual o las dos como está por default, pero yo me quedo con la de Design. Quédense por ahora con la de Design, tenemos más espacio y aquí ya pueden ajustar ustedes de acuerdo a sus pantallas la mejor vista. Del lado izquierdo tenemos la paleta de componentes. Hay varias categorías de componentes, botones, textos, layouts, en fin. Y de aquí vamos a obtener los componentes para la interfaz gráfica. En la parte inferior, a esa misma altura, está el Component Tree. Aquí tenemos gráficamente cómo están acomodados los componentes dentro de la pantalla. Aquí tenemos un layout general, que es toda la pantalla, y se ve que adentro hay una etiqueta, un text view. Pueden seleccionar aquí el objeto y en la pantalla se selecciona, o al revés, también lo pueden seleccionar acá y se selecciona el de la izquierda. Son los dos lugares donde los pueden ver. Si ya seleccionaron un objeto, como aquí, del lado derecho tenemos el panel de propiedades, de atributos. Por ejemplo, los colores, el tamaño de letra, la ubicación, lo podemos modificar aquí. ¿Por qué decimos que esto es XML? Y de hecho lo es, y la extensión del archivo es .xml. Bueno, porque es texto. Aquí arriba a la derecha tenemos 3 botones. Ahorita está prendido el de Design, por eso vemos gráficamente la pantalla. Pero si prendemos el de código, vemos el XML que define esa pantalla, esa interfaz de usuario. Si ven aquí un atributo de texto, es la etiqueta, eso es lo que se ve en la pantalla. Si lo cambiamos aquí, se cambia en la otra pantalla. Casi nunca trabajamos directamente en el XML. Solo para un ajuste así muy particular, venimos aquí y lo ajustamos, pero casi siempre lo hacemos en el diseñador. Pueden ver las dos vistas de manera simultánea con el botón de en medio. Con este split, del lado izquierdo está el texto y del lado derecho está la interfaz gráfica. Si yo quiero cambiar este letrero, lo puedo hacer aquí. Si digo, lo quiero poner en español, o la mitad y la mitad, aquí modifico el XML y ya se modifica la interfaz gráfica. Entonces, repito, para ajustes así muy finos, tal vez lo hagamos en el XML, pero la mayoría lo hacemos acá. Si quisiera cambiar el texto, voy a quedarme en Design. Si quisiera cambiar el texto completamente en español, entonces selecciono el componente y busco entre sus atributos dónde está el de texto. Aquí está. Entonces aquí podría poner ya completamente Hola Mundo. Le doy Enter y ya la interfaz de usuario toma el cambio. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué más? Por ahorita nada más. Los paneles, todos los paneles los pueden abrir y cerrar. Por ejemplo, si mi pantalla fuera pequeña y yo quisiera más espacio para edición, puedo cerrar el panel izquierdo. El panel izquierdo tiene esta pestaña vertical, Project, y con este lo prenden y lo apagan. Si lo apagan, ya tienen ese espacio adicional para trabajar. Si quieren mucho espacio en el editor, por ejemplo, de código, apagan los paneles que no necesitan en ese momento. Así como hay pestañas del lado izquierdo, hay pestañas del lado derecho, también para diferentes elementos, y en la parte inferior, acá abajo. Los más usados en la parte inferior es el de Build, donde podrían ver errores de compilación, y cuando corren la aplicación aparece una pestaña de Run, donde van a ver errores en tiempo de ejecución. Ahorita que corramos la aplicación lo vamos a ver. Y repito, las pueden prender y apagar para configurar su espacio de trabajo. Vamos a hacer un convertidor de temperaturas. Vamos a empezar a diseñar la interfaz y eso es lo primero que vamos a hacer. Borren este componente. Pueden marcarlo y darle delete
o clic derecho y darle delete, o en el árbol de componentes, clic derecho y darle delete. Bórrenlo como puedan, pero bórrenlo. Y ya, queda la pantalla limpia, queda la pantalla en blanco. El árbol de componentes solamente tiene un constraint layout. Constraint layout es un objeto que en principio representa toda la pantalla y además su función es acomodar los elementos bajo ciertas reglas. Constraint layout es el que más vamos a usar y luego vamos a ver algunos otros. Ya que está limpia la pantalla, vamos a buscar acá entre la categoría de comunes o de texto un text view. El primero de ambas categorías es el mismo. Este text view lo voy a arrastrar a la pantalla. En general voy a mostrarles cómo se hace. Les recomendaría que vean lo que hago y luego les doy tiempo para que ustedes lo hagan. Entonces voy a tomar este text view porque además a veces voy explicando. Entonces aquí lo estoy arrastrando. Si ven, cuando paso por el centro se prende una línea vertical. Eso quiere decir justo ahí está centrado el componente. Si voy un poco arriba se prende una línea horizontal. Eso dice no te vayas a pasar de este margen porque es el estándar. Si lo pones más arriba ya no cumple tu interfaz de usuario con el estándar de Android. O sea, a lo mejor lo quiero dejar ahí, lo suelto. Y aquí está mi componente. No sé si recuerdan el que borramos. Tenía esos círculos sólidos, azules, y como resortitos a diferentes lugares. Este no. Estos puntos son constraints. Son reglas para que yo pueda ubicar mi componente en la pantalla. Si los dejo apagados, es decir, si no los pongo, es un error. ¿Y cómo responde Android? Cuando corre la aplicación, todo lo que esté así lo manda a la coordenada 00, porque no tiene reglas adecuadas para acomodarlo dentro del constraint layout. El requisito es que al menos pongan 2 constraints de cada componente. Por ejemplo, yo quiero que este texto no esté en medio de la pantalla, sino cargado hacia arriba. Voy a arrastrar este punto hacia la orilla superior. Si doy clic aquí y empiezo a arrastrar y me dirijo a la orilla superior, de hecho me jala el componente. Quiere decir que va a estar pegado a ese lugar. ¿Está bien? Ahorita vemos cómo dejamos márgenes. Si tomo el componente de este punto y lo arrastro a la izquierda, cuando toque la orilla lo va a jalar a la izquierda. O sea, se me acabó el espacio. Ahí está. So, ahorita tiene 2 constraints, hacia arriba y hacia la izquierda. El último que voy a hacer es el de la derecha. Lo voy a conectar a la derecha y vean cómo queda centrado porque lo estoy jalando hacia los 2 lugares. Bueno, pongan su componente y agreguen estas 3 reglas. Arrastren el componente y luego pongan el constraint superior y los 2 laterales. Muy bien. Este letrero va a ser el título de la aplicación. Entonces le vamos a cambiar el texto. Aquí mismo en los atributos. Vamos a cambiar el texto y le vamos a poner convertidor de, no sé, kilómetros a millas. Vamos a poner kilómetros a millas. Sí, está bien. Enter. Y bueno, ya nuestro letrero acá arriba tiene el texto adecuado. Ahora, ese letrero quedó pegado a la parte superior. No está bien, de hecho estamos violando el estándar de que debo dejar cierto margen. ¿Dónde definimos esos márgenes? Si buscan aquí entre los atributos, hay una zona de layout, hay una propiedad de layout. Como nosotros prendimos 3 constraints, aquí están representados arriba y a los 2 lados. El de abajo no lo pusimos porque no lo necesitamos. Entonces en la parte superior, simplemente aquí en la flechita, pueden seleccionar uno de estos valores o teclear el que ustedes necesiten si no está ahí en la lista. Y vean cómo ya el letrero baja 16 puntos. No son píxeles, son puntos, son píxeles independientes de la densidad. Eso es para que en diferentes tamaños de pantalla se vea más o menos del mismo tamaño la letra. Bien,
Ahora, como es un título de la aplicación, me gustaría que fuera más grande. Entonces, igual, aquí entre las propiedades hay una zona de atributos comunes, y aquí está la apariencia del texto. Normalmente está cerrada, está así con el mayor que. ¿Dónde quedó? Aquí. Pero si le dan clic aquí en el mayor que, lo abre. Y bueno, en la primera opción ya tiene formatos predefinidos. Es un tipo HTML, hagan de cuenta. Pero aquí voy a seleccionar Large. Pueden probar los demás. Por ahora voy a seleccionar Large. Y vean cómo ya el texto es más grande. Y de hecho lo que cambió fue el tamaño del texto. Aquí hay 22 SPs. Igual, estos SP son puntos independientes de la densidad. SP es para texto, siempre es para texto. Los DPs son para otras medidas. Ahí está. ¿Todos llegaron hasta aquí? ¿Los espero? Adelante, ¿dónde se quedaron? ¿Existe la posibilidad de las letras hacerlas más grandes en la aplicación? ¿Cuál letra? A las letras en general. Sí, acá en preferencias o en settings, file settings en tu caso. Aquí en apariencia puedes cambiar este tamaño. Bueno, ¿me estás pidiendo a mí o quieres cambiarlo tú? Sí, aquí le dices un tipo de letra personalizado. Déjame ver. Y si ves ya todo se cambió. Listo. Muy bien. Ya que pusimos ese letrero, vamos a poner componentes para capturar los kilómetros que queremos convertir. Vamos a poner otra etiqueta. Pongan atención. Voy a arrastrar otro text view. Aquí tomo el text view, lo arrastro más o menos en el lugar donde pretendo que quede. Por aquí lo voy a poner. Respeto el margen izquierdo y vuelven a aparecer los constraints vacíos. Pero fíjense lo que voy a hacer. Bueno, arrastren su componente, déjenlo más o menos ahí. Y ahora voy a definir cómo quiero acomodar ese elemento con respecto a los otros elementos que ya están. Voy a conectar el constraint de arriba de mi texto nuevo con el constraint de abajo del título. Miren, estoy arrastrando el punto superior hacia el inferior del título. Eso quiere decir, esta etiqueta va a estar anclada o va a estar pegada al título. La parte superior de mi etiqueta con la parte inferior del título. Como tiene cero espaciado, pues se ve pegado. Ahorita lo modifico. Y también le voy a decir que la parte izquierda se va a anclar a la orilla izquierda de mi pantalla. Hasta ahí. La parte superior al título y la parte izquierda a la orilla de la pantalla. ¿Está bien? Y en los atributos entonces, pónganle margen. A lo mejor contra el título quiero un margen de 64. No lo quiero tan pegado. Ya le puse 64. Y del lado izquierdo le pongo 16, que es el estándar. Ahí está. Digamos que las unidades de medida son píxeles. Son DPIs. Son DPIs, son píxeles independientes de la densidad. Entonces, eso ayuda para que los diferentes tamaños de pantalla no afecten el tamaño de tu interfaz. Son DPIs. Bien. Si quieren dar datos así exactos, pues ya vimos cómo teclearlos o cómo seleccionarlos. Si dicen, bueno, yo quiero ver aquí cómo quiero que quede, a lo mejor más abajo lo pueden arrastrar.
Y vean cómo ahí la medida va aumentando, 84, 88, 92. Y eso cambia automáticamente también acá. Entonces las dos maneras son correctas. Lo voy a regresar a 64. Ahí está. Listo. Y el texto de esta etiqueta va a decir teclea los kilómetros. Bueno, sí, está bien. No, kilómetros. Kilómetros, 2 puntos. Eso va a ser el indicador. Ahí le voy a pedir al usuario que me diga cuántos kilómetros va a convertir. Y ahora en la parte inferior vamos a poner un text field, un edit text que me permita capturar información. Vayan a text y aquí tenemos muchos tipos de entrada de texto. Si van a capturar un password, pues aquí hay 2. Si van a capturar un correo, un teléfono. En nuestro caso vamos a capturar un número, tenemos 3 opciones. El primero son valores positivos, el segundo son negativos y positivos, y el tercero son con parte decimal, positivos y negativos. Vamos a suponer por ahora que el usuario puede meter decimales en los kilómetros. Se arrastren un number decimal hacia acá. ¿Por qué es bueno elegir el adecuado? Por el teclado. Cuando salga el teclado virtual, dependiendo del tipo de entrada, se pone la configuración correcta. Cuando arrastro un objeto, un componente, se va directo hasta la esquina superior izquierda, no sé si me encantó configurarlo. Igual que a ti, ¿verdad? Leí el mensaje en la máquina de tu compañero y según yo, las librerías no están instaladas. ¿Te marcó algún error en el proceso de instalación? Nada, todo fluido, todo bien. No, el ejercicio de tarea funcionó bien. Bueno, el ejercicio al final de la instalación, ¿funcionó bien? En tu caso sí, ¿no? Se cerró un correo. Ah, desde ahí. Ah, ok, no lo pudiste verificar. Sí, no tuve un correo. O sea, sí hice la instalación y todo, pero no. Cuando lo corría no se cerró. Claro. Pues pudo ser parte del problema. Entonces, ¿lo estás reinstalando? A ver, ahorita nos avisas qué pasó. Bien, vamos a acomodar este elemento. En este caso, el punto superior lo voy a unir con el inferior de la etiqueta. Entonces, tomo el punto superior del edit text y busco el punto inferior de la etiqueta. Es posible que no lo vea, ya vieron que están muy juntos. Entonces, no veo, lo voy a regresar. Voy a mover este hasta acá, exagerando, y los vuelvo a conectar. Ahora sí se ve, ¿ya vieron? Pues ahora sí los conecto. Y del lado izquierdo también. Hago la conexión a la izquierda hasta ahí. Anclé hacia arriba y a la izquierda. Ahora el problema es que ese campo tiene cierto tamaño, cierto ancho. Yo quiero que el ancho de ese campo sea toda la pantalla. Todo el ancho de la pantalla. Entonces voy a anclar el constraint derecho a la orilla derecha, acá. Así, de manera similar al título. El problema, pues es que ahora tiene cierto tamaño centrado, pero yo quiero que abarque todo. Bueno, primero, voy a dejar el margen en la parte superior para que no se pegue a la etiqueta. Voy a dejar 8. Como es parte de la misma entrada, los quiero pegaditos. Fíjense que a la izquierda y a la derecha dice 0. Entonces, pues en teoría debería de estar pegado izquierdo y derecho. Pero dado que aquí hay una propiedad que se llama layout width, que define el ancho del componente, y esta propiedad está puesta como wrap content, por eso mantiene ese tamaño por default. ¿Qué significa wrap content? Significa le voy a dar un ancho mínimo para que contenga la información que quieres poner ahí, o el ancho que por default toma el componente. Ahorita tiene el ancho por default. ¿Qué otra opción tienen en el width? 0 dps. 0 dps, pues parecería que no quiero ancho, pero 0 dps entre paréntesis dice respeta los constraints. Pues no importa el tamaño por default o el contenido, pues más bien guíate por los constraints.
Y si yo izquierda y derecha le dije que lo pegara a las orillas, eso es lo que quiero. Seleccionen 0 de pez y vean cómo el componente ahora sí se jala de un lado y de otro a las orillas. ¿Ya vieron? Ahora no lo quiero tan pegado, claro. Dejen el margen de 16 al lado izquierdo y 16 al lado derecho. Hasta ahí. Y ahora sí tenemos un componente que tiene casi el ancho de la pantalla. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay? Ok, entonces pongan abajo otro par de componentes que diga millas, 2 puntos como texto y un edit text para capturar la cantidad de millas. Adelante. Aquí abajo otro par, pero va a decir millas, 2 puntos y el edit text. Adelante, si alguien tiene dudas me avisa y repasamos. ¿Cuánto nos separamos de los ¿Por qué qué? No escuché la primera parte. ¿Cuánto nos separamos de los kilómetros? las millas? Lo que gustes. Yo le voy a poner 64 porque ya es otro grupo de componentes. Creo que es mucho, ¿no? De 32 está bien. 32 está bien. Ahí está. Eso es millas, 2 puntos. Alguien por ahí me decía, vamos a copiar y pegar. Se puede. El problema de copiar y pegar es que como ya tiene constraints, también se copian los constraints. Y luego se hace un relajo porque está referenciado al título y no al componente inmediato. Pero si alguien lo quiere manejar, está bien. ¿Cómo quitar un constraint? ¿Qué pasa? Eso es bien interesante, porque esos constraints les van a sacar dolores de cabeza. Si alguien dice, me equivoqué y lo conecté con uno y era con el otro, aquí, cuando pasan el cursor por los puntos, se pone un tache, le dan clic y eso borra la regla. ¿Sale? Y ya la vuelven a definir. Bueno, así quedó más o menos su interfaz de usuario. ¿Ya con esto podríamos implementar la lógica? ¿O falta algo en la interfaz? Pues, ahorita en el interfaz tenemos dos mensajes de Warnings o errores, ahorita lo revisamos. Sí. Bien, alguien dirá, bueno, falta un botón que diga convertir y entonces que lea el valor y lo convierta. Pero alguien más viendo a futuro diría, no, ya. O conforme el usuario vaya tecleando los kilómetros, que automáticamente se vayan calculando las millas. Y podríamos capturar el evento de cambio de texto para poder modificar el otro. Pero, por ahora, vamos a poner el botón. Porque estamos aprendiendo aquí los componentes. Arrastren de la categoría de botones el primero, que es el más sencillo. Arrastren un botón a este lugar, ahí más o menos. ¿Listo? Y también le pueden definir los constraints igual que los otros componentes. Lo voy a anclar hacia abajo del edit text y lo voy a anclar a la izquierda y a la derecha. Listo. Solo que en este caso no quiero un botón así todo alargado horizontal. Lo voy a dejar que se quede así. Pues lo único que defino es el margen superior, el texto y ya, nada más. No le cambio el ancho. Texto, convertir. Ahí está. Esa es mi interfaz de usuario. Entre sus atributos, sí.
como decía Jorge, por ahí les está marcando algunos warnings y algunos errores. Ahorita los revisamos. O la siguiente clase los revisamos. Vamos a correr la aplicación para arrancar nuestro simulador y ver que toda la interfaz gráfica vaya bien antes de empezar a teclear código. Bueno, voy a correr el simulador. En mi caso, y creo que ya por default en todos los casos lo carga en un panel lateral, pero también lo podrían cargar como una aplicación aparte. Por ahí en las preferencias o en settings lo pueden modificar. Al simulador, para correr el proyecto, pongan atención, acá arriba está el botón, le dan Run, y ya debe de, primero carga el simulador, y una vez que el simulador está listo, carga la aplicación. A mí me marcó un error al inicio porque no estaba listo el simulador, entonces ahí me quedé. Ya que lo terminó de cargar, lo volví a correr, que es lo que acabo de hacer, y ya está ahí la aplicación. ¿Sale? Ahora, la interfaz se ve bien. Aquí está ya mi título, los componentes, el botón. Estos componentes son ya funcionales. Si yo le doy clic, me abre el teclado virtual y yo puedo introducir datos. Algo bueno de este simulador es que yo puedo teclear en mi teclado, en la laptop, y ya toma la entrada al simulador, para no estar aquí con los botoncitos virtuales. Eso está bien. Y luego el botón también es funcional. Si le dan clic, les da retroalimentación. Hace una animación para cambiar de color, diciendo que ya detectó el evento y que podría responder a él. Ahorita no hace nada porque no le hemos programado nada, pero eso es lo que sigue. A ver, hasta aquí. ¿Todos llegaron? Esperamos un poco. Sí. Mientras, si ya cargó el simulador y ya corrió, no lo cierren, porque si lo vuelven a correr se va a tardar otra vez en cargarlo. Lo que sí pueden ocultarlo, al lado derecho abajo está la pestaña del emulador, y eso simplemente lo oculta, pero sigue en memoria. ¿Qué pasó? Bueno, es que le pongo aquí y no me... Bueno, dice que no hay... Muy bien, vamos a decirle cómo queremos hacer la conversión. Vamos a escribir un poco de código. Ya tenemos la interfaz de usuario. Ahora necesitamos código para poder detectar los eventos y también para poder leer el contenido de los componentes que están en esta pantalla. Antes de ir al código, tenemos que... Bueno, no tenemos, pero deberíamos de poner identificadores adecuados a estos componentes, porque después, desde el código, voy a hacer referencia a estos componentes. Primero, marquen el text field de kilómetros, y aquí en sus atributos hay un ID, que es el primerito de todos. Entonces marqué el primer edit text, y aquí en sus atributos está el ID. Les pone IDs por default, pero normalmente no me dicen qué es lo que guarda. Le voy a cambiar ese nombre, le voy a poner ET. ET es de edit text. Y luego voy a decir qué es lo que guarda. Pues guarda kilómetros. Kilómetros, así completo, sin acento. ET kilómetros. Así le llamé al primer componente. Voy a hacer lo mismo con el segundo componente. Bueno, hay que darle Enter. Y luego les va a poner una ventana donde dice, ¿seguro quieres cambiar este ID en todos lados? Le dicen que sí, refactor, y ya le cambió el ID. Luego, el segundo componente lo marco y también busco el ID. Ahora se va a llamar ET millas. Le doy Enter, me va a preguntar si quiero refactorizar, le digo que sí. Y ya con eso cambié el nombre de los dos componentes. Este botón, pues también de alguna manera me voy a referir a él en el código para decirle, cuando te hagan clic, tienes que hacer tal cosa. También le voy a cambiar el ID. Por default le pone button y luego numera a todos los demás. Le voy a poner btn convertir. Enter, le digo refactor.
Y ya, el botón también tiene nombre. Bueno, tiene un ID particular. Hasta ahí los espero. Cambien los IDs de los dos edit text y del botón. ¿Ya está? Si ya pusimos IDs particulares, vamos al código y vamos a declarar referencias a estos objetos. ¿Dónde está el código? En mainActivity.kt. Este mainActivity.kt es el código que va a controlar esta interfaz de usuario. La siguiente clase vamos a entender cómo está esta arquitectura. Pero por ahorita este podría ser el HTML y este podría ser el JavaScript. ¿Sale? Bien. Esto es Kotlin. Les presento el lenguaje Kotlin. Lo van a entender muy rápido. Dime. No me dejan cambiar el nombre del botón. No te deja cambiar el nombre del botón. Si es lo único que no te deja, así quédate. Asegúrate que acá dice button. Así déjalo. Por ahora no es tan urgente cambiarlo. Esto es Kotlin. ¿Qué hacen los import? Cargar librerías, importar los prototipos de funciones para poder accederlos. Igual que Python. Entonces, bueno, aquí importó dos librerías. ¿Qué hace class main activity? Está declarando una clase. Dice, empieza la declaración de la clase y se llama main activity. Eso es exactamente lo mismo que en C++, ¿cierto? Bueno, no sé si en C++ va antes el modificador de acceso. No. Public. Sí, sí, no. ¿Es obligatorio? Les pregunto porque yo hace mucho que no escribo código en C++. Pero bueno, eso es C++. Estos dos puntos, ¿qué creen que significa? Herencia. Estos dos puntos es herencia y este es el nombre de la superclase. Hasta ahí es lo mismo que C++. Declara una clase con tal nombre, dos puntos, hereda de otra superclase. Aquí lo nuevo son los paréntesis vacíos. Estos paréntesis vacíos Kotlin los usa para decir, esta es mi superclase y voy a llamar automáticamente al constructor por default de la superclase. Hace las dos cosas. Dice quién es la clase padre y además dice que va a llamar al constructor de la superclase sin parámetros. Y ya. De hecho, podríamos pasar parámetros, más adelante lo vamos a hacer. Pero ese es el tipo de lenguaje Kotlin, compacta muchas cosas, reduce mucho la escritura de código. Las llaves son las mismas de C++. Y aquí hay una función. Override está diciendo que voy a sobreescribir una función de la superclase. La superclase ya tiene esta función y yo aviso que la voy a sobreescribir. Eso significa override. Aviso que voy a declarar una función. En C++ les llamamos métodos. Aquí regresamos al término de función, como las funciones de Python. Aviso que viene una función, se llama onCreate. Por supuesto que si estoy sobreescribiendo, esta función ya está declarada en la superclase. Entre paréntesis pasamos parámetros. El parámetro se llama SavedInstanceState y su tipo, el tipo del parámetro es bondo. ¿Está claro? Los dos puntos de aquí son diferentes de los dos puntos de arriba. Arriba es herencia y aquí es definir el tipo del parámetro o de la variable que está del lado izquierdo. ¿Cuál es su tipo? Es tipo bondo. Por eso es que por acá arriba se importó la clase bondo. ¿Qué hay de nuevo aquí? El signo de interrogación. Signo de interrogación es muy bueno en Kotlin, es un poquito complicado entenderlo al inicio. Vamos a ir poco a poco explicando ese signo de interrogación. Lo que dice el signo de interrogación, primero, si ustedes declaran una referencia en C++, si declaran una variable en C++ y no la inicializan, ¿qué tiene? ¿Qué valor tiene? Declaran una variable en C o en C++ y no le asignan valor. ¿Qué valor tiene?
valorando. Basura, decimos basura, es un valor aleatorio, es un valor numérico, si la variable es numérica, completamente aleatoria. Muchos lenguajes ya no les dejan hacer eso, ya no dejan que declaren variables y no las inicialicen. Java empezó con ello y Kotlin por supuesto lo adopta. Entonces, luego, una referencia en C++ la pueden asignar a nulo, ¿cierto? Se puede asignar nulo, ese es un valor numérico 0 y significa que no está apuntando a ningún objeto. Si ustedes quieren que esta variable pueda valer null, le tienen que poner el signo de interrogación. Este signo de interrogación significa esta variable puede valer null. En algún momento yo puedo ponerle aquí null. ¿Quién lo permite? Este signo de interrogación. ¿Qué pasaba antes? Que estaba prohibido ponerle null a las variables. ¿Qué pasa si en C++ le pusieron null a la referencia y le mandan un mensaje al objeto? Un error, un segmentation fault o algo así. Porque si el objeto no existe, no me puedo comunicar con él. Si esta variable no existiera y yo le estoy diciendo no puedes tener null, entonces sería imposible. Si yo evito que tenga null, si quito esto de aquí, evito que tenga null, entonces siempre va a funcionar. Siempre que yo le mande mensajes, los va a poder entregar. Este signo de interrogación permite que yo pueda ponerle null. Y claro, le puedo seguir mandando mensajes, pero si le mando mensajes a un objeto null, me va a marcar una excepción. Sí. ¿Por qué quisiéramos mandarle null? No, ¿para qué quisiéramos ponerle null? Digo, o sea, ¿por qué queríamos que te aceptara null? Porque a lo mejor esa variable sé que en ciertos momentos no señala ningún objeto válido. ¿Cómo que no? O sea, un ejemplo, Pues como el componente editText, que cuando arranca la aplicación el usuario no ha metido nada. Ahora en ese momento yo quiero que la variable apunte a nada, porque todavía no tengo texto. Y ya cuando el usuario meta información, pues entonces sí ya va a apuntar a ese objeto. ¿Está bien? Ahora hay ocasiones en que sabemos que en toda la vida de la aplicación, esa variable debe estar señalando a alguien, porque sé que ese alguien existe en toda la aplicación, y que si no existiera sería un error. En esos casos evito que esa variable tenga null, porque si es null ya es un estado inconsistente del sistema. ¿Está bien? Bueno, si quieren permitir null, le ponemos el signo de interrogación. Si no quieren permitir null, le quitan el signo de interrogación. Super es el objeto que representa la superclase. No es el objeto, es la referencia que señala al objeto de la superclase. Y lo primero que hacemos es llamar al comportamiento por default. Ese super.onCreate está ejecutando la función de la superclase. Le mandamos este parámetro que tiene información de reinicio, de recarga, después lo vamos a ver. Y por ahora lo más importante es esta línea, setContentView. ¿Qué creen que haga setContentView? ¿A qué suena? Poner el contenido que va a mostrarse en la vista. Ahí es donde en esta línea le digo, quiero que en la pantalla pongas 3 botones y un letrero. ¿De dónde saca la información para saber qué es lo que va a poner en la pantalla? De ActivityMain. Este ActivityMain que acabo de marcar es el XML precisamente. Este ActivityMain es este de aquí. Por supuesto, cuando yo mando la aplicación no puedo mandar esta imagen. Lo que yo mando es este texto. Todo este texto es el que yo le paso a setContentView. setContentView va leyendo poco a poco mi texto, va creando los objetos en memoria y finalmente hace el rendereo en la pantalla. ¿Está claro? Eso es lo que sucede aquí en onCreate. Aparte de llamar al constructor y de definir los tipos con 2 puntos, bueno, y el signo de interrogación, todo lo demás es C++. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a hacer la conversión. Voy a declarar aquí referencias a los componentes gráficos. A los componentes
componentes de la GUI. Este es mi código y es independiente de la interfaz gráfica. Lo único que hice fue pasarle un poco de información para que construyera los objetos. Pero el código de mi clase no tiene ninguna variable. Voy a decirle, necesito una variable privada, igual que en C++. No es cierto. ¿Cómo le dicen en C++ que la variable es privada? ¿Así? Ok. Ok. Ah, claro, private, 2 puntos y luego todo lo que sigue es privado, ¿no? Aquí es 1 por 1. Privado, voy a declarar una variable. Eso es lo que acabo de hacer. Voy a declarar una variable. Y esa variable se va a llamar et kilómetros. Pero esta es mi variable local. Esta es mi variable. Así yo quiero referirme al componente kilómetros. Le puedo llamar X, pero decidí llamarle et kilómetros. Después de que ya dije cómo se va a llamar la variable, voy a decirle de qué tipo es. Bueno, esos edit text, pues precisamente este es su tipo. Recomendación, siempre que pongan un tipo, autocomplétenlo. Es decir, empiecen a escribirlo, ya que lo detecta, selecciónenlo y terminen de escribirlo automáticamente. La razón es que si lo hacen así, les importa automáticamente la clase. Si ustedes terminan de escribir a mano todo, no les hace el import. Después lo pueden hacer, pero de preferencia autocompleten y ya les importa lo que sea necesario. Luego, si yo dijera esta variable es igual a null, así, me va a marcar un error. Y es muy descriptivo el error. Dice null, no puede ser un valor que tenga una variable que es de tipo non-null. Esa variable, cuando yo dije que era edit text, no puse el signo de interrogación. Lo cual significa, esta variable nunca puede tener null. Por eso me acaba de marcar el error, porque yo quise ponerle null. ¿Cómo le decimos que sí acepte null? Signo de interrogación. ¿Sí ven? Un poquito más de cómo funciona este tipo. No, Kotlin no utiliza punto y coma. Vamos a declarar otra variable privada. Privada, variable. Esta se va a llamar et_millas, que es el campo de texto de abajo. El tipo también es edit text. Y en este momento vale null. Es decir, en este momento no sé dónde está el campo, lo voy a conectar más adelante. Podría hacer lo mismo con el botón, pero no lo voy a hacer en este momento, para ver que también lo podemos declarar más abajo. Solamente declaré los 2 campos de texto. Listo. Voy a hacer la conexión de mis componentes gráficos con estas variables de instancia. Voy a hacer que estas variables apunten a mis componentes gráficos. El método onCreate es un método que se ejecuta cuando la aplicación va a arrancar. Cuando se carga en memoria, se ejecuta onCreate. De alguna manera podría funcionar como constructor de los objetos. Cuando los objetos se construyen, se ejecuta el constructor para terminar de inicializar ciertas cosas. OnCreate se ejecuta cuando la aplicación se carga. Entonces podemos aquí configurar algunos elementos. Después de llamar a setContentView, vamos a llamar a configurar GUI. Estoy llamando a una función que no existe, por eso me marca error, me lo pone en rojo. Y bueno, sé que no existe. Si ponen su cursor sobre la palabra que no está identificando y le dan Alt-Enter, les dice, te puedo ayudar a resolver tu problema. Algo que puedo hacer por ti es crear la función configurar GUI. Bueno, si seleccionan esa opción, aquí abajo ya les pone el esqueleto de la función. Les agrega un to-do para que no se olviden de implementarlo, pero lo podemos borrar. Y entonces ya podemos aquí escribir lo necesario para configurar los componentes. Primero,
Voy a hacer la conexión del primer campo, ET kilómetros. Entonces escribo ET kilómetros igual. ¿Se acuerdan que tenía null? Pero ahora ya quiero que me apunte al componente gráfico. Hay una función que vamos a usar en los primeros ejercicios, después ya no. Entonces disfrútenla mientras la tengan. FindViewById busca componentes gráficos en la memoria y me regresa su dirección de memoria para que yo le pueda mandar mensajes. Solo le tengo que decir cuál es el ID que le puse a ese componente, que en nuestro caso va a coincidir, pero podría ser diferente. Esos IDs están declarados en una clase R que cuando se compila el proyecto se crea automáticamente. Dentro de esa clase R se declaran muchas constantes y esas constantes son los IDs que ustedes le pusieron al componente. En este caso, como es un ID, es r.id y luego le llamamos ET kilómetros. Ahí está. Si lo detecta es que todo estuvo bien, la configuración está bien. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Busca en la memoria un componente cuyo ID es este, ET kilómetros. Si lo encuentras, regrésame la dirección de memoria y la voy a guardar en esta variable. Si no la encuentras, posiblemente me regreses null y bueno, pues voy a tener que guardar ese null. Ahí está. Hagan lo mismo con etmillas. Etmillas es igual a una función global. Bueno, de hecho no es global, es de la superclase FindViewById, pero quiero buscar otro ID. Este se llama etmillas. Y ya yo tengo dentro de mi código dos variables que pueden referirse a componentes gráficos de la aplicación. Estas variables están señalando al objeto gráfico, claro, el objeto en memoria. El espacio en blanco donde va a estar... El campo ese donde yo puedo teclear cosas, sí. Ese objeto está en memoria. El render, pues lo dibuja en la pantalla así como una cajita y una línea, pero ese objeto está en memoria. Si hubiéramos declarado el botón ahí arriba, pues también podríamos obtener la referencia al botón aquí, pero quise hacerlo diferente para ver otra cosa. Voy a declarar el botón aquí, solo que ahora voy a declarar un val. Si var significa variable, val, ¿qué creen que significa? Valor de alguna manera, pero es una constante. Val es una variable de solo lectura. Siempre que declaren constantes, háganlo con val. Y de hecho la recomendación es siempre pongan val, a menos que después se den cuenta que va a cambiar, entonces lo cambian a var. Si lo ponen como val, le ayudan al compilador a optimizar su código. Val, botón convertir. Y aquí va a haber una diferencia, porque fíjense, no le estoy diciendo el tipo de variable que es btn convertir. Kotlin y muchos lenguajes nuevos tienen un motor de inferencia similar al de Python, pero mucho más poderoso, claro, que el tipo de la variable lo define de acuerdo a lo que recibe. Vamos a poner aquí lo mismo, FindViewById. Pero fíjense que aquí me está preguntando algo que no me preguntó arriba. Arriba yo puse FindViewById y no me preguntó nada más. ¿Por qué arriba no me preguntó? Pues porque estas variables arriba ya tenían tipo. Arriba dije que esas variables son de tipo editText. Acá lo indicamos. Por eso es que FindViewById ya no me preguntó. Pero yo acabo de declarar la variable btn convertir y no le puse tipo. Por eso es que ahora me dice, pues dado que tu variable no tiene tipo, dime qué tipo de componente estás buscando. ¿De qué tipo es btn convertir? Es un botón. ¿Sí ven? Ahí está. Es el botón, el motor de inferencia está haciendo esto. Si no conoce el tipo, me tienes que decir de qué tipo es. Y aquí le pasamos el ID, r.id btn convertir. Ahí está. Y ahora sí queda enlazado mi código con mi interfaz de usuario. Estas dos variables y esta constante
ya están señalando a los componentes gráficos de mi aplicación. ¡Qué sueño! ¿Ya te dio sueño, Melanie? A mí también. Okay. Ya, vamos a terminar. Si ya tengo el botón, ahora voy a programar el botón para que cuando alguien le haga clic, pues responda. Allá en Unity conectábamos el Game Object, ¿cómo se llamaba el GUI? No, el componente donde poníamos la interfaz de usuario. Bueno, ese lo arrastrábamos para acá al botón y luego buscábamos en el onClick y seleccionábamos la función. Acá es más directo. Como yo ya sé quién es el botón, es este, le digo que le voy a poner un onClick listener. Ahí está. Tenemos dos opciones. Uno que solo tiene las llaves y otro que tiene los parámetros con los paréntesis y luego las llaves. Vamos a usar el que solo tiene las llaves. Entonces, este que tiene llaves solitas con 3 puntos, lo seleccionan y lo autocompletan. ¿Qué cosa es un listener? ¿Todos entienden qué cosa es un listener? Espera a escuchar el botón presionado. Que detecta una acción. Es un objeto que está escuchando eventos de otros objetos. Aquí el listener que vamos a agregar está escuchando eventos del botón. Y cuando se da cuenta que ocurrió el evento en el botón, va a ejecutar cierto código. ¿Qué código? En este caso, lo que está entre llaves. Ahora, esta notación, pues parece que es diferente de todo lo que han visto hasta el momento. Este setOnClickListener es una función, igual que estas funciones de acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Estas funciones reciben un parámetro. Esta también, solo que el parámetro es una función. El parámetro para esta función es otra función, que les llamamos funciones lambda. Ustedes las conocen de Clojure, que creo que se llaman igual funciones lambda, y en otros lenguajes les llaman closures. ¿Verdad? Esta es una función. Dado que el parámetro va a ser una función, Kotlin dice, ya no me pongas los paréntesis. Con que me pongas entre llaves la función que me estás enviando, ya está bien. ¿Está claro? De hecho, esto antes me dejaba poner paréntesis que abre y acá paréntesis que cierra. Pero de repente llegan muchos paréntesis, llaves, por eso lo quitaron. ¿Qué quiero hacer cuando le dan clic al botón? Bueno, quiero extraer los kilómetros primero. Voy a poner aquí KM, S, es igual. ¿Quién tiene los kilómetros? Pues un componente ET kilómetros, pero ET kilómetros es toda la caja. Lo que hay adentro es la propiedad text. El problema de esta propiedad text, allá arriba, es que me regresa un editable. O sea, no me regresa una cadena o un valor numérico, sino el tipo es editable. Pero yo lo puedo convertir a cadena con toString. ToString es una función que convierte cualquier objeto a una representación en cadena del estado del objeto en ese momento. Entonces, con toString ya tengo la cadena. Pero bueno, yo no quisiera la cadena, no quiero la cadena 150, sino el valor numérico 150. Bueno, puedo encadenar aquí las llamadas y llamar a toDouble y ya finalmente tengo el valor double. ¿Sale? ¿Alguien me puede ayudar a resolver ese error? En mi variable ET kilómetros. ¿Qué dice el error? Sí, miren, sí, perdón, no es tan descriptivo el error. Este ET kilómetros, si ustedes recuerdan, lo declaramos como nullable, es decir, puede tener null.
Lo que me está diciendo aquí es que si la variable tuviera null, pues toda esta llamada va a fallar. Porque si la variable tiene null, no puedo mandarle un mensaje al objeto, no existe el objeto. Ese es el problema principal. Menciona editable porque este text es editable. ¿Cómo le decimos a Kotlin? Sí, estoy consciente que puede tener null, pero yo sé que en este momento no tiene null con este operador, doble signo de admiración. Doble signo de admiración dice, dame el valor de la variable, yo sé que no es null, dámelo. Y entonces ya les recupera la dirección y le pueden mandar mensajes al objeto. Claro, si tuviera null, eso les va a marcar excepción, porque están diciéndole, quiero el objeto, pero no existe el objeto. Por ahora eso está bien. Ya tenemos los kilómetros como de tipo double. ¿Cómo convertimos kilómetros a millas? Se divide, ¿verdad? No, es... no, sí. Sí. Una milla es 1.61 kilómetros. 1.6 lo vamos a dejar. Ahí está la conversión. Porque KMS ya es numérico, divido entre 1.6 y guardo el resultado en MI, de millas. No he puesto aquí tipos de datos. El tipo de dato lo infiere por el resultado que está guardando. ¿Cómo sabrían el tipo de dato? En Mac es command y ponen el cursor sobre la variable y ahí les dice el tipo de dato de la variable. En Windows supongo que es control. Control, llevan el cursor a la variable y les dicen cualquier variable, ustedes le pueden consultar su tipo. Bueno, ya para terminar, quiero dejar ese resultado en el campo de abajo. El campo de abajo es 7 millas, punto text, y digo que es igual, bueno, antes, aquí me va a decir lo mismo, 7 millas puede tener null. Para evitar el error pongan doble signo de admiración y luego en su campo texto le quiero poner un valor. No le puedo poner directamente MI porque MI es numérico y text es el editable. Lo que sí me recibe es una cadena. No. Bueno, me recibiría una cadena con punto toString. El problema es que este text es el editable, repito. Y yo no quiero el editable, yo quiero el contenido del objeto editable. Debe ser setText. SetText, y lo que quiero poner es este texto, así. Dejé a propósito espacios aquí para indicar que es el parámetro de setText. Entonces ya programé el listener del botón. Cuando al botón le hagan clic, se van a ejecutar estas 3 líneas. Ahorita no, solo está programado. Hasta que ocurra el evento, va a aparecer. Si su programa ya estaba corriendo, ya no aparece el play, pero este es el recargar la aplicación. Entonces, si traigo otra vez el emulador, le doy el primer botón, va a recompilar la aplicación y la va a cargar. Y todo es automático, hay que dejarlo que descargue e instale y ya está ahí la nueva versión de la aplicación. Ahora sí podría poner aquí en kilómetros 1.6 y luego darle convertir y me va a decir que eso es 1.0 millas. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, si tuvieran algún error al momento de ejecutar, la forma de ver los mensajes de error es en la pestaña de Run. Aquí en la pestaña de Run están los mensajes de salida. Los errores empiezan con líneas rojas y más o menos les indica cuál es el problema.